Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer saludarles. Les saluda Obdulio Mendoza, Obdulio de Jesús Mendoza. Soy estudiante de la maestría en entornos virtuales y vengo a presentarles el proyecto final de la maestría. El tema de la maestría es refuerzo académico de la prueba avanzo para alumnos de último año bachillerato en la asignatura de estudios sociales. Veamos, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema como tal es el inadecuado desarrollo del programa de la asignatura de estudios sociales durante el tiempo que duró la pandemia. Pues esto limitó o limita el logro de las competencias necesarias para someterse a la prueba avanzo. ¿Qué es la prueba avanzo en sí? Bueno, la prueba avanzo es una prueba que viene a sustituir la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media, que ha estado vigente desde el año 1997 y precisamente el Ministerio de Educación a partir del año 2020 implementa esta prueba avanzo, que tiene como objetivo o la finalidad principal es resignificar y ampliar los procesos de evaluación. Prácticamente lo que pretenden es adaptarse a las situaciones que están ocurriendo, implementando una educación multimodal. Y es precisamente el proyecto enfocado hacia el refuerzo de esta prueba. Todos los que estamos inmersos en el sistema educativo estamos bien claros con la fecha en El Salvador, que el miércoles 11 de marzo del año 2020 se decretó cese de labores en todas las instituciones nacionales y privadas del país, el cese de labores presenciales. En ese momento, los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Citalá se encontraban apenas cursando el segundo periodo del noveno grado. Entonces, mientras duró toda la pandemia, alguien podría decir, ¿y por qué no se aprovecharon los entornos virtuales para evitar que quedaran esos vacíos en los contenidos? Bueno, les comento de que debido al perfil que el estudiante del Colegio Citalá maneja, se dificultaba bastante porque son provenientes de familias de recursos limitados, lo cual pues les dificultaba estar conectándose, muchos de ellos a través de tarjetas con recargas para internet, no tenían la conexión adecuada en sus casas ni el dispositivo. Pero a pesar de ello, lograron en algún momento aprovechar los entornos virtuales, aunque sea un par de horas por día. Ahora bien, el lunes 26 de abril del año 2021 se reincorporan a clases. Estamos hablando ya de después de varios meses de estar en cuarentena, se incorporan a clases semipresenciales durante 2 días por semana, separados por grupos debido a la situación pues que ameritaba la reducción de estudiantes en cada salón. Esto significaba de que estaban recibiendo 2 horas a la semana, 8 horas al mes, cuando el programa de estudio determina que tienen que ser 20 horas al mes. Entonces, las horas dedicadas a la asignatura, pues se puede decir de que han sido limitadas y sin duda, pues esto ha repercutido enormemente en las habilidades que la asignatura demanda. Entonces, desde ese punto de vista se necesita un refuerzo académico, utilizando el entorno virtual de aprendizaje para fortalecer esas áreas que no se pudieron cubrir durante la pandemia. Ahora bien, ¿quiénes son los destinatarios? Los destinatarios son estudiantes de último año del Colegio Citalá y que son alumnos provenientes de escuelas públicas que ingresan únicamente en séptimo grado. Provienen de familias de recursos limitados, tal como lo decía. El Colegio Citalá forma parte de la Asociación para la Promoción Humana, que forma parte del Opus Dei. El colegio cuenta con un patronato que es el que gestiona fondos para becar a estos jóvenes que provienen de las escuelas públicas con excelentes notas y buena conducta, y el colegio como tal funciona por la tarde en las instalaciones del Colegio Lamatepec. El Colegio Lamatepec es un colegio que forma parte de APSE, que es la Asociación de Promoción de Centros Educativos, y que es para jóvenes de recursos
altos, ¿verdad? En este sentido, las instalaciones son de primer nivel. Lo único que debido a que nosotros utilizamos las instalaciones por la tarde, eso también nos ha limitado a poder extender un poco el horario y poder dar más clases de forma presencial. He ahí el detalle, el por qué, la importancia de este proyecto. De hecho, este proyecto es bastante importante porque traerá beneficios con el uso de diferentes herramientas tecnológicas de la plataforma Google Classroom. En este proyecto se potencia el interés por el aprendizaje, pues da la pauta para estudiar de manera lúdica, interactiva y de forma sincrónica, que es lo mejor. Además, los estudiantes adquieren competencias necesarias para el ingreso de las distintas universidades, porque recordemos que son estudiantes de último año de bachillerato. En pocos meses ellos estarán sometiendo a exámenes de admisión. Este proyecto brinda a los estudiantes una alternativa de recuperación, preparación para la prueba avanzo y su futura vida universitaria. Con respecto a los objetivos, ¿qué podemos hablar de los objetivos? Bueno, uno de los objetivos principales es diseñar un aula virtual, tal como lo decía en la plataforma Google Classroom, para que los estudiantes de último año de bachillerato refuercen las habilidades de esta asignatura usando los entornos virtuales de aprendizaje para potenciar las 9 habilidades que deben dominar en la asignatura de estudios sociales al someterse a la prueba avanzo, que va a ser en noviembre de este año. Aparte de eso, pues todos sabemos de que en el caso del currículum nacional plantea que el objetivo principal de estudios sociales es la formación ciudadana, formar estudiantes con ideales democráticos, una visión histórica con sentido de pertenencia, mediante el desarrollo de las competencias que les habiliten para el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y democrática. Entre esas 9 habilidades que vamos a reforzar en este proyecto, pues está, por ejemplo, que el estudiante debe determinar el impacto de las revoluciones industriales, la globalización en la realidad salvadoreña. Otra de las habilidades es interpretar la situación de El Salvador a partir de los indicadores económicos o, por ejemplo, hablar acerca de los derechos humanos, determinar las acciones que influyen en la conservación de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, vemos la importancia que tiene el hecho de entender el objetivo que tiene este proyecto. Aparte también repasar habilidades de la asignatura, tal como lo decía, haciendo uso de diferentes herramientas de los entornos virtuales de aprendizaje, por ejemplo, podcast, exámenes en línea, foros, videos, lecturas y todo tipo de herramientas que encontramos en la web, lo cual puede ser de gran beneficio para poder potenciar y poder fortalecer esas áreas o esos vacíos, los cuales se pues quedaron ahí un poquito vacíos los jóvenes. Entonces, esta es la importancia, ¿verdad? Diseñar el aula virtual, repasar las habilidades y utilizar entornos virtuales. En cuanto a la fundamentación pedagógica, bueno, la fundamentación pedagógica que hacemos es precisamente la teoría del aprendizaje significativo de Abzuber. Esta teoría, pues, se logra cuando se genera un vínculo de la unión entre el conocimiento previo y la nueva información que estamos aprendiendo. Si bien es cierto, los jóvenes de último año de bachillerato han tenido ese vacío de noveno y primer año, pero hay que entender también de que todo el programa está articulado y hay algunos temas que están bastante relacionados con tercer ciclo, con sexto grado, que tienen que verse de manera en la cual la información y el conocimiento previo pueda nuevamente ser aprendido o ser modificado en algún momento cuando no se han aprendido bien las cosas. Entonces, relaciona la nueva información con los conocimientos previos y tienen el papel de un punto de anclaje con la nueva información que se maneja. En este sentido, pues, para poder generar este vínculo, se necesitan dos cosas. Una, que los alumnos deben mostrar una disposición favorable para aprender. En este sentido, creo que las nuevas tecnologías de la información y el aprendizaje sienta las bases y da como
una ventaja, pues, porque los estudiantes se sienten identificados utilizando sus dispositivos y además se vuelve lúdico, se vuelve atractivo, se vuelve entretenido con actividades en las cuales ellos pueden disponer del tiempo que ellos desean. Aparte también, para poder lograr un aprendizaje significativo se necesita que el contenido debe presentarse de forma ordenada, estructurada y cohesionada, que es lo que se ha hecho en este proyecto. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Pues en el caso de la teoría del aprendizaje significativo, ¿qué es lo que se espera del estudiante como tal? Bueno, se espera que él relacione entre lo que ya conocían previamente con lo que deben aprender. Y en este caso, vuelvo a repetir, que cuando los conocimientos previos se vinculan con los nuevos, estos pueden modificar información errónea que los primeros han tenido. En este sentido, pues algunas cosas que no se aprendieron como se debía debido al tiempo limitado, pues acá con esta teoría de Absubel nos va a orientar a poder hacer las cosas de manera adecuada. Luego tenemos las actividades y la evaluación. Bueno, en cuanto a las actividades tenemos producción de textos, ensayos, resúmenes, mapas mentales. En el caso de los ensayos, se realizan tomando como base podcasts que han sido realizados por mi persona de diferentes temáticas de las cuales versa el tema y ustedes pueden observar ahí en el módulo y en la guía didáctica específicamente sobre la Guerra Fría, sobre los derechos humanos, podcast sobre el modelo agroexportador, de los cuales los estudiantes los escuchan y luego tienen que realizar ensayos, resúmenes, elaborar mapas mentales, lógicamente, pues cuidando la calidad de la producción, la reflexión de los aportes, el análisis y de las opiniones, la experiencia y todos estos elementos que conllevan a la importancia de una producción como debe de ser. Otra de las cosas que se desarrollan es los exámenes en línea. En este caso, pues hemos plasmado en el proyecto la utilización de plataformas que son con exámenes autocalificables, como por ejemplo Quizzes, que se relaciona muy bien con Google Classroom y que puede inclusive unirse las clases y generar la calificación automáticamente en el bloque de Google Classroom. Igualmente, los foros y los exámenes y las producciones, todas estas están plasmadas en Google Classroom, pero hay que también entender que el proyecto como tal está alojado en Google Sites. Muchos de los elementos, de hecho, las clases como tal, están publicadas en Google Sites, el módulo está publicado en Google Sites, las guías están publicadas en Google Sites, entonces todos los enlaces están en Google Classroom. De hecho, en las primeras clases, cuando ya comenzó a explicar la clase número 1, se les especifica cada uno de los elementos que conlleva. En cuanto a las actividades, pues tenemos aquí, volvemos a esta parte de los exámenes en línea, puntajes del 80%, foros, puntualidad de intervención, puntuación, respeto, opinión a los demás, creatividad en sus producciones, uso de texto, de imágenes, hipervínculos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les decía con respecto a lo de las clases están alojadas en Google Sites, pero la plataforma base es Google Classroom, a la cual acceden a las 3 clases con enlaces por separado o pueden acceder directamente a la página principal, que es la que encontramos acá. Esa es la parte introductoria. Luego aparece la clase número 1, en la cual pues se van especificando los diferentes elementos que la parte de Google Classroom contiene. Hay elementos de las clases con hechos históricos muy importantes, como es el caso de temas muy relevantes como la organización económica política en El Salvador, tomando como base los gobiernos de Manuel Enrique Araujo, pasando por los Meléndez Quiñones, el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, la insurrección del 32, aspectos que luego son evaluados en los exámenes en línea que aparecen acá y están con un icono para darle clic. Además de ello, pues hay foros sobre la importancia de la disciplina, la importancia de mantener, basado en, pues, en una ponencia de TED, de Gabriel Batistuta, y de lo cual ellos tenían que elaborar
foro. También en la clase número 2, que hace referencia a los derechos humanos, nos enfocamos mucho en la parte de las características y la importancia que estos conllevan. Hay mucha información relevante sobre ello y hay pues otros elementos que, por ejemplo, para poder crear mapas mentales en plataformas como GoCore, en el caso de las plataformas que también ellos han estado utilizando o se les dice que tienen que utilizar para poder desarrollar algunas actividades de estos temas es en Genially, por ejemplo. Vemos acá que también hay otros foros y otras actividades, resúmenes que se plantean en cada una de las clases. En la clase número 3, que es referente a los regímenes militares, se hace un recorrido sobre el surgimiento de los gobiernos militares, se hace una aproximación histórica de cómo la Guerra Fría influyó en esto. Inclusive hay algunos videos que hacen referencia a la Revolución Rusa y cómo esto también se relaciona con la insurrección de 1932, el gobierno de Martínez, el ascenso al poder de los militares durante casi 50 años, desde el 2 de diciembre de 1931 hasta el 15 de octubre de 1979, con el último gobierno militar de Carlos Humberto Romero. Les hacía mención acerca de los podcasts, por ejemplo, este podcast que está alojado en eBooks lo hice yo y ha sido compartido con los estudiantes para que ellos luego puedan elaborar algunas actividades que están plasmadas en cada una de las clases. Como pueden observar ahí, tenemos igual las otras clases, continúa el desarrollo y la parte de las conclusiones. ¿Qué es lo que podemos plantear sobre la parte de las conclusiones como tal? Bueno, la implementación del proyecto, pues, eh, del refuerzo académico permite excelentes resultados en la prueba avanzo, pero no solo en la prueba avanzo, sino que les permite también prepararse para los exámenes de admisión de las universidades, prepararse para la vida universitaria el próximo año. Aparte de eso, llenar ciertos vacíos que las temáticas o los temas o las habilidades que tendrían que dominar no las tienen. Y es perfecto porque los entornos virtuales de aprendizaje son bastante, pero bastante eficaces en este sentido, siempre y cuando sean bastante orientados. Bueno, se potencia el interés por el aprendizaje de la asignatura con el uso de los diferentes dispositivos que les decía. Los estudiantes adquieren las competencias necesarias para el ingreso a las distintas universidades, lo vuelvo a repetir, y de igual forma, pues, el estudiante se prepara con el objetivo para poder obtener excelentes resultados en la prueba avanzo. Esta ha sido mi intervención y espero de que pues haya quedado claro con respecto a la explicación que se ha desarrollado. Así que de mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Feliz día para todos.